Damas y caballeros, bienvenidos a Comics Masters. Tenemos una gran sorpresa hoy. Andy Ruiz, bienvenido a Comics Masters. Muchas gracias. Vamos a platicar con él de su carrera, su trayectoria, cómo fue avanzando poco a poco para llegar a esa noche de ensueño frente a Anthony Joshua. Esto es Comics Masters. Los mejores, inspirando a los mejores. Comics Masters. El 1 de junio del presente año, el mundo del boxeo presenció una de las hazañas más épicas de los últimos tiempos. El mexicano Andy Ruiz se convirtió en el primer boxeador azteca en proclamarse campeón de los pesos pesados y con ello demostró que en el mundo del boxeo nada está escrito. Le mandé un mensaje a Eddie Hearn, le dije, dame la oportunidad para pelear con el Joshua, yo puedo ser mejor que los demás que tú tienes. Ruiz tomó la pelea frente al invicto campeón de la división y todo indicaba que se convertiría en una presa fácil para su rival. Sin embargo, en el séptimo round, el mexicano daría la sorpresa que estremecería al mundo pugilístico. Yo creo que Anthony Joshua no se esperaba el rival como lo fue Andy Ruiz. Una victoria que cambiaría la vida de Andy Ruiz y que sin lugar a dudas representa el premio a la constancia y al trabajo realizado a lo largo de los años. Siempre me ando felicitando a ver si es verdad, pero sí es, todo el sacrificio que hicimos se hizo. Una plática imperdible con el nuevo campeón de los pesos pesados. Aquí comienza Comics Master. Lo agarraron de emergente, ¿sí? Eso lo hace aún más, como más sorpresa. Bienvenidos amigos a Comics Masters. John Sutcliffe y Eitan Benesra con ustedes para platicar de esto que ya acabamos de escuchar, John, de Andy Ruiz, de su triunfo contra Joshua y de lo que ha significado esta victoria. Fabuloso, el sueño americano, ¿no? El que tantos se van a los Estados Unidos buscando una mejor vida y luego la vida es de oportunidades, se la dieron en Madison Square Garden y ahora se habla de que podía cobrar $50 millones. Imperial, ¿no? Que en 1979 esa zona sufrió un muy fuerte temblor, por décadas les costó recuperarse. Es el claro ejemplo del México norteamericano que yo veo, por ejemplo, mucho en los estadios de la NFL, ¿no? Es una calca de muchos mexicanos tratando de hacerla del otro lado. Andy Ruiz aprovechó la oportunidad, sorprendió al mundo y después de eso le ha entregado esta entrevista a Comics Masters. Vamos a escuchar qué le dijo el campeón del mundo, David Faitelson. Andy Ruiz, ¿por qué ser boxeador? Porque es algo donde desde chiquito estaba haciendo. Mi papá siempre me llevaba al gimnasio a ir a entrenar y es algo que ya tengo en mi sangre y que me gusta. ¿Ya lo asimilaste? ¿O no hay alguna mañana donde te levantas, Andy, y dices, me voy a pellizcar? ¿Es verdad esto? Sí, claro que sí. Todos los días le ando pidiendo a Diosito gracias y siempre me ando pellizcando a ver si es verdad, pero sí es. Todo el sacrificio que hicimos se hizo. Andy, cuéntame un poco de tus inicios aquí. ¿Tú naciste en Imperial? Tu papá es de Mexicali. Es de Mexicali. ¿Tus padres son de Mexicali? Mi mamá y mi papá es de Mexicali. Yo nací aquí en Brawley, California. Y desde aquí estaba entrenando desde chiquito, desde los 6 años. Me llevó mi jefe para un gimnasio. ¿Y el boxeo lo hacías? ¿Te gustaba el boxeo o era algo? ¿A quién tomabas como ejemplo dentro del boxeo? Al primero no me gustaba porque me pegaban, ¿sabes? Estaba gordito, todos me pegaban en el gimnasio, pero mi papá siempre me decía, no, llégale, comienza a entrenar más duro. Y comencé clavándoles a todos los demás. Les pegabas ya tú. Uh-huh. Tuviste una muy buena trayectoria como amateur. Tuviste 105 ganadas, 5 derrotas. Fuiste parte del equipo olímpico mexicano, intentaste ir a los Juegos de Beijing. ¿Eso te costó mucho no haber sido olímpico, no haber llegado a Juegos Olímpicos? Sí, costó mucho, me sentí agüitado porque no llegué para ser el primer mexicano de pesos completos para ganar una medalla de oro, pero no se me hizo. Dios tenía otra historia para mí y para hacer historia y ganar los campeonatos. Gracias. Claro. El tema del peso, Andy, ¿cómo fue un problema y un beneficio el manejar los pesos en tu cuerpo? ¿El boxeo te ayudó? Sí, claro que sí. Y
todos me miran así como el gordito, no, lo voy a clavar de volada, pero yo creo que eso me ayuda, porque todos piensan, no, le voy a clavar a este, y cuando se meten en el ring conmigo es todo diferente, ay, ¿de dónde salió los golpes de estos? ¿Sufriste mucho bullying, la palabra correcta es bullying, por tu físico, por tu cuerpo? Sí, sufrí mucho de eso, de bullying, pero entrenando duro, siempre con mi equipo que tenía, yo ponía todas las cosas al lado y enfocarme en lo que tenía que hacer y así logramos todo. Yo también sufría bullying. ¿Me puedes acompañar para visitar a los amigos Sí. que me decían cosas? Claro, Me dijo, vámonos. acá está mi amigo Andy Ruiz. Claro que sí. La escuela y otros lugares, porque mandó un mensaje David Faitelson. Miren, para Cuauhtémoc, al gober de Morelos. ¿Cómo le respondió Cuauhtémoc Blanco y el público a David? Vamos a ver qué le dijeron a nuestro compañero. Bueno, pues él también tiene un nuevo amigo. Lo bueno es que también es de la familia de ESPN, Julio César Chávez. Saludos a Andy Ruiz, felicidades por el campeonato. Y pues la llevan bien Cuauhtémoc y David. Y aprovecharon en redes sociales este gran triunfo para otra vez Aparte, intercambiar el mensajes. señor gobernador ya no puede. Claro. Ya se tiene que cuidar hasta de qué dice. No, claro, pero tiene grandes amistades, tanto David. No fueron los únicos mensajes en redes sociales, John. Como ahora sucede, el deporte catapulta la reacción. Sí, aparte desde ese momento le cambió la vida para siempre. Esa conferencia de prensa cuando le dé a entender a su jefa que ya no va a haber problemas, pero Sí. claro, se volvió figura. Es decir, Buster Douglas cuando le gana en Tokio a Claro. Mike Tyson también se volvió figura pública. Hoy sabemos quién es Buster Douglas. Hoy mucha gente va a saber para siempre quién es Andy Ruiz. Esas victorias que no se olvidan. Estos memes que aparecieron de inmediato, bueno, pues la referencia Sí se a Andy parece. Ruiz. Sí, la verdad es que son muy creativos nuestros amigos en redes sociales. A ver. Uy, de inmediato la comparación con el Canelo. Esto, bueno, el propio Canelo fue de los primeros en Sí, Drake. el famoso Drake, que apareció con Joshua antes de la pelea. Acá, con los Simpsons, bueno, también inolvidable ese capítulo en donde termina como campeón del mundo Homero, el nuevo campeón del mundo de peso También completo. se parece Y mucho. otra vez es que es inevitable el parecido y lo que decíamos. Cuando Joshua, que primero derriba a Andy Ruiz y se repone el mexicano, pues justo como en aquel solamente capítulo. faltan aquí unos tatuajes, ¿no? Sí, ya con eso. Bueno, tenemos estas reacciones en redes sociales que de verdad, divertido, de inmediato recogieron y respondieron a esta gran victoria de Andy Ruiz. Pausa en Comex Masters. Al regreso, seguimos escuchando la entrevista del campeón del mundo. ¿Qué fue lo primero que compraste con el dinero que ganaste de la pelea? El primer cosa que compré con mi dinero era un carro nuevecito para mi mamá. Le regalaste un coche a tu mamá. Un coche a mi mamá nuevo del año. ¿Y por qué querías regalarle un coche a tu mamá? ¿Había algo especial? Sí, porque le debo muchos carros, porque todos se los fregué, todos los carros. Todos los chocabas. Sí. Bueno, entonces ya la señora quedó recompensada con eso. El fútbol ha escrito grandes capítulos en la historia del deporte mexicano y se ha mantenido como el deporte preferido entre aficionados. Sin embargo, el boxeo mexicano ha escrito hazañas que pasarán a la historia y que sin duda serán dignas de recordarse. Una de ellas es la sorpresiva victoria de Andy Ruiz sobre Anthony Joshua, que estremeció al mundo del deporte y que sorprendió a propios extraños, tal y como lo hiciera la selección mexicana en los Olímpicos de Londres y en la Copa Confederaciones del 99. Pero ¿es comparable la victoria de Andy con estos dos hechos históricos? Yo creo que sí, a final de cuentas es una victoria. Es una victoria importante en un peso en el que México jamás había figurado. ¿Qué lugar ocupa esta victoria sorpresiva? Yo creo que sí ocupa un lugar muy importante tanto en el deporte mexicano como en el boxeo. Un triunfo extraordinario que será recordado como una de las grandes victorias del deporte nacional. Bueno, de esas buenas discusiones que da gusto tener, John, ¿cuál te parece una sorpresa más grande? ¿La de Juegos Olímpicos en Londres, medalla de oro en fútbol, o esta de Andy Ruiz contra Joshua? Lo que pasa es que años siguiendo a la selección mexicana, a nivel de fútbol, cuando no estás en México nunca hemos ganado nada. Entonces me tengo que quedar con ese oro olímpico.
@ComexMasters, voten en la encuesta. Insisto que afortunadamente son de esas discusiones que da gusto tener porque al final las dos... Es buen problema. Claro, las dos son triunfos de deportistas y del deporte mexicano. A ver, algunas opiniones. La de Andy Ruiz, ya que nadie lo conocía y sorprendió a todo México. Bueno, interesante. Dice Uriel, totalmente Andy Ruiz. Tenía las apuestas en contra y ni siquiera era el contendiente. También recordar que la tenemos más presente. Fue hace apenas unos días y quizá la del fútbol pues ya son 7 años. Y algo bien ¿no? importante, en otros deportes ganar un grande, un major, tenis, golf, muchos lo pueden hacer. Ganar 2 no. Entonces yo creo que es muy importante que Andy pueda validar lo que hizo en el Madison Square Garden con la revancha. Es decir, creo que es bien importante para que tengamos un Ruiz para rato, ¿no? Los invitamos a que voten, amigos, en las plataformas de Comex Masters, a que opinen qué victoria del deporte mexicano termina por ser más sorprendente, si el fútbol o esta de Andy Ruiz. Mientras tanto, vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que el campeón del mundo le entregó a David Faitelson. Estamos con Andy Ruiz, el campeón del mundo de peso completo. Andy, llegaste a Nueva York una semana antes. Una semana antes, pero ya estábamos preparados. ¿Ya estás mentalizado en la pelea? Claro que sí. ¿Estabas emocionado? Emocionado, nervioso, pero listo para ganar. ¿Sabías exactamente con Manny Robles, con tu papá, habías platicado bien la estrategia, lo que tenías que hacer en la pelea? Claro que sí, y entrenábamos cada día cuando estábamos allá en Nueva York, pero siempre confiados, siempre con esa energía de que vamos a ganar, vamos a hacer historia, vamos a hacer algo que nadie ha hecho. ¿Y no te afectaba el hecho de que en el entorno, alrededor, mucha gente no confiara en ti? Claro, pero desde chiquito muchos no confían en mí, pero todos que estaban en el lado del Joshua, eso sí, ¿cómo se dice? Me motivaba. ¿Te motivaba? Me motivaba más. Te alentaba a darle a ti. Claro que Esa sí. frase que me dices tú, desde chiquito nadie confiaba en mí. O sea, desde que empezaste a ser boxeador, nadie te daba la posibilidad, el crédito de que podías llegar a ser campeón del mundo. Claro que sí. Todo eso pasaba por tu mente, te motivaba más. Claro. ¿Cómo fue la pelea? La pelea fue... La pelea fue... ¿El primer golpe de Joshua lo sentiste? No, nomás era el golpe que no miré, eso es lo que me afectó. Yo creo cuando me caí era un golpe que no miré, estaba mal parado. Era un buen golpe, pero me levanté y se lo rematé para atrás. Y no solamente eso, le metiste combinaciones, le metiste unos golpes muy poderosos y además te quitabas golpes también, mostraste Claro. cualidades defensivas. ¿Tú crees que podemos ver un mejor Andy Ruiz del que vimos esa noche? Claro que sí, entrenando más duro. Ya sabemos cómo es el Anthony Joshua, él no puede ser mucho para cambiar porque ya es un peleador así, pero con los otros estar más preparados, más físico, más con energía y tirando más golpes. Eso es lo que me faltó más, a tirar más Tirar golpes. más golpes. Andy, el momento en que noqueas a Joshua y el referee detiene y dice no más porque ve mal a Joshua, ¿qué piensas? ¿Qué fue lo primero que te vino a la mente? Que lo hicimos historia. ¿Alguna persona que recordaste que... No, le estaba pidiendo Diosito, le estaba pidiendo gracias, ayúdame, y me ayudó. ¿En algún momento pensaste desistir? ¿Pensaste no puedo seguir? No, claro que no, con la sangre de mexicano que yo traigo es morir en la raya, tenía que hacer todo lo posible para ganar esa pelea. Ahora viene Andy Ruiz la revancha. Tu papá nos ha confirmado que va a ser en Nueva York, lo cual es muy bueno, no tienes que ir hasta Inglaterra. Y va a ser una pelea muy esperada. Pero esta vez, pues vas a tener más expectativas sobre ti mismo, porque la gente va a esperar algo más de ti que no esperaba la primera pelea. ¿Estás listo para eso? Sí, claro que sí, listo para ganar. En junio primero miraron el Andy con hambre y eso, pero ahora van a mirar un Andy que no quiere perder todo lo que logró y todos los sacrificios que hice para
para ganar los cinturones, o voy a hacer todo posible para que no me lo rebaten. No te los quiten. John, escuchábamos a Andy Ruiz, al campeón del mundo. Antes de la pelea se sabía que era muy difícil, pero durante la pelea primero él va a la lona, se levanta para conseguir el triunfo. Todavía más impresionante lo que... No, mostró mucho carácter, pantalones, el responder, el hambre, ¿no? Porque a veces eso se nos olvida, que hay atletas que le iba a cambiar la vida. El tener esa necesidad económica se la dio. Ahora la revancha y tantos otros factores. Joshua, ¿qué hizo mal? No se preparó, se confió. Tomó a la ligera quizás. Es decir, pero estamos hablando de pesos completos que hoy en día no se estaban manejando, por lo menos en el mercado hispano. Aquí en México, ¿quién hablaba de pesos? Es la primera vez que un mexicano es campeón del mundo en esta división, que para muchos es la estelar de todo el boxeo. Vamos a escuchar a Jorge Eduardo Sánchez, a Juan Manuel Márquez, nuestros compañeros de A los Golpes, platicando de victorias igual de sorprendentes que han sucedido para el boxeo mexicano. Lo que hizo, pues no tiene precedentes en esta división. Yo creo que Anthony Joshua no se esperaba el rival como lo fue Andy Ruiz. No hay duda, fue una gran sorpresa. Juan Manuel Márquez ante Manny Pacquiao. Mucha gente lo que menos pensaba es que la pelea terminara por la vía del knockout. Y creo que es una gran victoria. Marco Antonio Barrera contra Nasim Hamed. Victoria muy importante para Marco Antonio Barrera. Le dio una lección. Orlando Salido contra Juanman López. Una gran victoria por parte del peleador mexicano. A base de voluntad, Travieso Arce ante el Papito Vázquez. La rivalidad entre México y Puerto Rico ha sido fenomenal. Fue knockout técnico. ¿Cuál es la más grande de todas, Juan Manuel? Yo me quedo con la de Andy Ruiz. Fue reservado. Esa en los norteamericanos. Pero ¿te acuerdas, por ejemplo, John, lo que pasó en México cuando Juan Manuel Márquez, nuestro compañero, derrotó a Pacquiao? Sí. Cómo cambió el ánimo, inclusive colectivo, después de los famosos robos y que la gente sentía que no se hacía justicia. Me tocó ir a ver en circuito cerrado. A ver. Todavía no había el pago por evento. Tommy Hearns, Pipino. Bueno. Y cuando Pipino era con el diamante y era la sensación. Esa no fue muy agradable. Lo acabó rapidísimo. Esa no fue muy agradable para el público. Esa es la que mexicano. yo recuerdo con mucho cariño. En los 80, seguramente, ¿no? Principios de los 80, Sí. de los 70, y el Sports Arena de San Diego. Ese combate. Circuito cerrado. No existía el pago por evento. Todavía no se desarrollaba eso en el mundo del boxeo. Vamos a dejar los amigos aquí en Comex Masters con esta dinámica para conocer algo más de Andy Ruiz, el campeón del mundo de peso completo. Detalles que quizá no conocíamos de este mexicano. Regresamos a Comex Masters con el campeón del mundo de peso completo, Andy Ruiz Jr. ¿Andy Ruiz es más mexicano que estadounidense? Sí. ¿A Andy Ruiz también le sorprendió la victoria? Sí. ¿Andy Ruiz está en posición de pedir un contrato millonario? Claro. ¿Andy Ruiz es el mejor deportista mexicano del año? Sí. ¿México no ayuda a sus deportistas de élite? No sé, no me quiero meter No, ni de me interesa, problemas. ¿A qué equipo de la Liga MX del fútbol le va Andy Ruiz Jr.? Chivas. Muy bien. Podría ser el América, imagínense ustedes. Se ve que bueno. tu papá te educó bien. Bueno, si no fuera boxeador, ¿qué deporte le gustaría practicar profesionalmente a Andy Ruiz? Béisbol. ¿Hubiera sido primera base o catcher? Los dos. Ah, los dos. Era first base y pitcher. Ah, muy bien. Andy Ruiz sí es un buen peleador. Tiene condiciones, su triunfo no fue un golpe de buena suerte, se ve ágil. Ojalá no sea nada más un destello. Tiene muy buena pegada. Puede conservarlo y puede conservarlo muchos años. Antes tenía la ventaja de no ser conocido. Fue una pelea sorpresiva para él. Creo que lo van a estudiar más. Ahora ya saben cómo ataca. Creo que su reinado será corto. Creo que fue un golpe de suerte. No creo que haya sido un producto de la casualidad. Se va a mantener como campeón mundial. Tiene muchas posibilidades. Me parece que Andy Ruiz tiene con qué ganar. Este tema tan interesante, John, ¿un golpe de suerte o podrá replicar Andy Ruiz lo que consiguió contra Anthony Joshua? Yo creo que tiene mucho mérito. Circunstancias se alinearon para que Andy tuviera su gran oportunidad. Creo que la va a tener 10 veces más difícil la próxima vez, porque su contrincante creo que se va a preparar de otra manera. La fama, el dinero, las distracciones, habrá que ver cómo las maneja. Porque no es lo mismo tener hambre para comprarle un coche a tu jefa que ya verle comprar el coche y que el hambre continúe, ¿no? Entonces, yo lo dije hace rato, en otros deportes
para validar esas grandes victorias normalmente necesitas 2, ¿no? Para que digan que no fue casualidad, que no fue suerte. Entonces sí creo que va a tener que validar que no le ayudaron las circunstancias nada más, que él lo hizo por su talento. Porque sí creo que el rival no se preparó de la misma manera que lo hacía antes. Y Andy Ruiz siempre ha sido un buen boxeador, pero claramente elevó el escenario al que pertenece. Claro. Se metió a la élite de una división tan importante como la de pesos completos con una victoria sobre Anthony Joshua. Antes de eso, antes de ser el campeón del mundo, era un muy buen boxeador, quizás hasta ahí. Que no sea llamarada de petate, lo digo con todo respeto. Sí creo que él tiene que validar lo que fue en el Madison Square Garden, que lo vuelva a hacer en la Gran Manzana. Y tiene que hacerlo en ese escenario contra ese rival, ahora llegando como campeón para, en lugar de ser, justo como nos decía John, una casualidad, demostrar que tiene esa capacidad. Le cae muy bien a la relación México-Estados Unidos tener este campeón del mundo. Ahí es el sueño de muchos que sí se puede lograr lo que uno se pone de chavo a crecer, ¿no? Pues sí, una realidad que en la frontera se vive cotidianamente, que quizá en el resto del país no se entiende, tan conectadas como están las comunidades en la parte norte de México y la parte sur de los Estados Unidos. Bueno, amigos, vamos a despedirnos de Comex Masters. Gracias, John. Con gusto. Vamos a escuchar ahora El color de David Faitelson, esta pieza que hizo nuestro compañero David, del campeón del mundo de peso completo, el mexicano Andy Ruiz. Gracias, hasta la próxima. La vida es como una ruleta. Un día, de la nada, la bola cae en el color y en el número correcto. Y ese día, la vida te puede cambiar para siempre. Pero hay algo más que un juego de azar en esta historia. Hay un auténtico cuento de superación, de esfuerzo, de creer que se puede por encima de cualquier pronóstico adverso. Hay una historia de vida transformada de pronto en una ilusión que comenzó en estas cálidas y también polvorientas calles del este del estado de California, muy cerca de la frontera mexicana, en el Valle Imperial, donde los sueños imperiales terminan siendo una realidad. Imagínense ustedes el escenario. Un chico muy joven, con problemas de sobrepeso, afrontando un escenario de acoso, violencia, pandillerismo, bullying, teniendo que valerse de sí mismo para defenderse. Andy Ruiz Jr. había logrado su primer knockout mucho antes de convertirse en boxeador profesional y también mucho antes del remoto escenario de un título del orbe. Sí, había bully de cómo me miraba y así, diciendo que no iba a hacer nada, nomás porque estaba gordito. Hoy, aunque ustedes no lo crean, y como él mismo lo dice, debo pellizcarme todas las mañanas para entender que no estoy en un sueño, es el campeón mundial de los pesos completos del boxeo profesional. Permítame repetirlo, despacio. Campeón mundial de los pesos completos. Es decir, Andy Ruiz está en el mismo sitio que algún día estuvieron Joe Louis, Jack Dempsey, Sonny Liston, Muhammad Ali, Joe Frazier y Mike Tyson, entre otros. Es el primer mexicano en lograrlo. La noche del sábado 1 de junio del año 2019, en el mítico Madison Square Garden neoyorquino, se ha transformado por siempre en una jornada que el deporte mexicano y mundial jamás olvidarán. Contra todos los pronósticos, Andy Ruiz Jr. fue y no solo venció, noqueó. Llevó a la lona en 4 ocasiones al entonces campeón invicto, medallista de oro olímpico y gran favorito, el inglés Anthony Joshua. Una de las grandes sorpresas en la historia del deporte nos ha llevado a descubrir todo lo que existe siempre detrás de la vida de un deportista. Sus inicios, sus carencias, sus miedos, sus desencuentros, sus retos, sus motivaciones, su entorno, sus padres, sus hermanos, su peso, sus golpes y también sus anhelos.
Comex Masters ha viajado hasta la frontera norte de México con Estados Unidos, dispuesto a hurgar en el tiempo para reconocer qué existe detrás de esa hazaña, cuáles son las verdades, las mentiras, el dolor, las lágrimas, las risas, en qué se fundamenta la velada de hace poco más de un mes en Nueva York y cuáles son las expectativas hacia el futuro del flamante monarca mundial de peso completo. Para esta pelea, para la revancha, voy a hacer algo diferente, me voy a mirar diferente. La vida es una ruleta. Muchas veces el destino no está en nuestras manos. Pero en otras, como sucedió con Andy Ruiz Jr., sirve con creer, trabajar y entregarse para alcanzar la gloria. El primer mexicano campeón del mundo peso completo. Es un honor.